Cuando Clint Eastwood entró al set de The Truth con Jessica Lange, la audiencia esperaba solo otra entrevista de Hollywood. Pero Jessica Lange no tenía idea de que estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera. Creía que estaba preparando a Clint para una derrota fácil, un momento viral en el que podría presentar al legendario actor y director como alguien desactualizado. Lo que no se dio cuenta fue que Clint no era solo otro invitado. Era un hombre que había pasado décadas atravesando el ruido y permaneciendo impasible ante la presión. Y lo que ocurrió después se convirtió en un momento definitorio en la historia de la televisión. Porque, fiel a su estilo, Clint Eastwood no solo respondió, transformó toda la entrevista en la lección definitiva sobre fortaleza, sabiduría y por qué los valores de la vieja escuela nunca pasarán de moda. El escenario estaba preparado. Las luces, brillantes y clínicas, caían sobre el reluciente suelo del estudio, reflejándose en la elegante mesa de cristal situada entre dos sillas. La audiencia murmuraba con expectación. Algunos se removían en sus asientos, otros sujetaban sus teléfonos, con los dedos flotando sobre el botón de grabar. Esto era The Truth with Jessica Lange, uno de los programas de entrevistas más vistos de Estados Unidos, un show que prosperaba con momentos virales, debates acalorados y una presentadora que sabía exactamente cómo acorralar a sus invitados. Jessica Lange, una llamativa rubia de poco más de 30 años, había construido su carrera con una aguda inteligencia, preguntas punzantes y una postura progresista sin disculpas. Se había hecho viral incontables veces humillando a invitados conservadores, exponiendo en tiempo real sus opiniones desactualizadas. Y esta noche tenía frente a ella a su mayor objetivo, Clint Eastwood. A sus 94 años, el legendario actor, director y símbolo de la dureza estadounidense de la vieja escuela había aceptado una rara entrevista. Realeza de Hollywood. Un hombre que había moldeado el cine durante décadas. No estaba allí para promocionar una película, ni para defender su legado. Había venido a hablar del estado del mundo, de la masculinidad moderna y de la industria que lo había hecho, y que, en ciertos aspectos, había intentado dejarlo atrás. Jessica veía esto como una oportunidad, una ocasión para hacer una declaración, para convertir a Clint en un vestigio del pasado, una advertencia sobre lo que le sucede a un hombre que se niega a evolucionar. La audiencia lo sabía también. Había una corriente en el aire, una electricidad que vibraba con expectación. Jessica había hecho esto antes, pero esta vez era diferente. Esta vez se enfrentaba a un hombre que había desafiado a los nombres más grandes de Hollywood, que había vivido décadas de cambios culturales sin jamás titubear. Las cámaras comenzaron a grabar. La luz roja parpadeó. Era el momento. La sonrisa de Jessica era cálida, ensayada, del tipo que hacía que los invitados se sintieran cómodos, lo justo para bajar la guardia. «Es un verdadero honor tenerte aquí, Clint», dijo, cruzando las piernas y ladeando ligeramente la cabeza, su movimiento característico. La mirada que dejaba claro a la audiencia que ya tenía el control. Clint se acomodó en su silla, imperturbable, relajado, la imagen misma de la confianza sin esfuerzo. Asintió levemente, su voz áspera pero tranquila. «Un placer estar aquí», comenzó con suavidad, cortesías superficiales. «Ha tenido una carrera legendaria, actor, director, productor. Nos has dado películas que han marcado generaciones», dijo. «Dirty Harry, Unforgiven, Gran Torino, realmente algunos de los roles más icónicos en la historia del cine». Clint asintió de nuevo, esperando. «Pero», continuó ella, y ahí estaba, el cambio. Jessica se inclinó ligeramente hacia adelante, su sonrisa se tensó y su voz adquirió un matiz casi juguetón, como un gato acechando a su presa. «Seamos honestos, Clint, hombres como tú son una especie en extinción». Un murmullo de risa recorrió la audiencia. Algunos asintieron, otros susurraron. Sabían hacia dónde iba esto. La expresión de Jessica era controlada, segura de sí misma. Lo estaba preparando. Y él lo sabía. Siguió hablando, su tono tan suave como la seda, pero cargado de desafío. «Has construido tu carrera interpretando a hombres duros, directos, hombres que no se disculpan, que toman las riendas, que, digamos que, no siempre encajan en la idea moderna de la masculinidad». Hizo una pausa, dándole a la audiencia un momento para procesarlo, para inclinarse un poco más hacia adelante. «¿Crees que Hollywood ha superado eso?», preguntó, arqueando una ceja perfectamente perfilada.
¿Crees que ya es momento de dejar atrás esas viejas ideas? La audiencia rió de nuevo. Olfateaban sangre en el agua. Pero Clint Eastwood ni se inmutó. En cambio, simplemente sonrió. El aire se tensó. La audiencia ya no reía. Clint no parpadeó, no se movió, ni siquiera ajustó su postura. Simplemente se quedó ahí, tranquilo, firme, impasible. Entonces, lentamente, deliberadamente, se echó hacia atrás, tomó su vaso de agua y bebió un sorbo pausado, medido. El silencio se alargó. Jessica Lange lo observó con atención. Su sonrisa confiada seguía en su lugar, pero la energía en la sala había cambiado. Finalmente, Clint dejó el vaso sobre la mesa, entrelazó los dedos y habló. Entonces, porque creo en la determinación, la disciplina y la responsabilidad, ¿eso me hace desactualizado? Su voz era baja pero firme, cada palabra pesaba, cayendo como piedras en el estudio enmudecido. El público se removió incómodo en sus asientos. La sonrisa de Jessica titubeó, apenas por una fracción de segundo. Esto no estaba saliendo como se suponía. Se suponía que él se reiría, o tal vez se pondría a la defensiva, tropezaría con sus palabras, algo. Pero en su lugar se quedó ahí, completamente imperturbable, esperando a que ella explicara por qué la fortaleza se había convertido de repente en un defecto. Jessica reaccionó rápido, ajustando su postura, manteniendo intacta su actitud segura. Soltó una risa suave, sacudiendo la cabeza como si Clint acabara de probar su punto sin darse cuenta. Jessica se giró hacia la audiencia como si los estuviera invitando a la conversación. Sonrió con suficiencia, sus ojos brillando con una diversión controlada. «Vamos, Clint», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Has pasado toda tu carrera interpretando tipos duros con pistolas, hombres que resuelven los problemas con los puños, con armas, con pura fuerza bruta». La audiencia rió entre murmullos, asintiendo. Jessica continuó, con una voz suave, segura. ¿No crees que necesitamos un nuevo tipo de héroe? ¿Uno que no dependa de la masculinidad tóxica para solucionar problemas? Una carcajada más fuerte recorrió el público. Estaban esperando que Clint titubeara, que buscara desesperadamente una defensa, que se convirtiera en el ejemplo perfecto de los ideales obsoletos que Jessica estaba desafiando. Ese era su objetivo. Quería el titular. Quería que Clint se quedara ahí, asintiera con solemnidad y admitiera que su tipo de hombre, el rudo, el de la vieja escuela, el que no se disculpa, ya no tenía cabida en el mundo moderno. Quería el momento viral. Pero Clint no estaba jugando. Su expresión no cambió. Dejó que las palabras de Jessica flotaran en el aire, su peso disipándose antes de poder hacer impacto. Entonces, después de una larga pausa, finalmente habló. Calmo, firme y afilado como una navaja. La tensión chisporroteaba en el aire. La audiencia, que momentos antes estaba ansiosa por reírse a costa de Clint, ahora permanecía en un incómodo silencio, con miradas que iban y venían entre él y Jessica. Clint no parpadeó. No se movió. No sonrió. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, su mirada fija en Jessica como un depredador que acababa de darle la vuelta a la cacería. «Déjame preguntarte algo, cariño». La sala contuvo la respiración. Su voz era tranquila, firme, pero había algo detrás de ella. Algo real, algo inquebrantable. Si esta noche un tipo entra a robar a tu casa, ¿quieres un poeta o un protector? El aire en el estudio se tensó. Un murmullo recorrió la audiencia, una mezcla de sorpresa y admiración. Algunos susurraron entre sí. Un par de personas aplaudieron. Jessica se quedó inmóvil, solo por un segundo, lo suficiente para que las cámaras captaran ese pequeño titubeo. Pero ella era buena en esto. Soltó una risa forzada, sacudiendo la cabeza como si Clint acabara de decir algo encantadoramente anticuado. «Eso es una falsa equivalencia, Clint». Su voz seguía controlada, pero ahora con una pizca menos de certeza. La sociedad ya no funciona como un viejo western. Miró a la audiencia en busca de apoyo, pero la reacción era diferente esta vez. Ya no se reían con ella. Algunos se removían en sus asientos, pensativos. Clint solo esbozó una media sonrisa. No había terminado. Clint no retrocedió, no apartó la mirada. En cambio, rompió la ilusión. Su voz era baja, serena, inquebrantable.
Aquí estás, arreglada de pies a cabeza, en tu estudio elegante, segura porque gente dura construyó este país y lo mantiene en pie. La sonrisa de Jessica se tensó. ¿Y tienes el descaro de burlarte de ellos? Silencio. La audiencia se removió en sus asientos. Algunos susurraban, otros asentían. Jessica pasó las tarjetas entre sus manos, sus ojos recorriéndolas en busca de un nuevo ángulo, una forma de recuperar el control. Pero ya no había vuelta atrás. Clint ya no estaba a la defensiva. Él estaba liderando la conversación ahora. Y todos en la sala lo sabían. Jessica podía sentir cómo la audiencia se le escapaba de las manos. La energía no era la que había esperado. Clint no estaba nervioso, no estaba a la defensiva, él tenía el control. Necesitaba recuperarlo. Así que recurrió al ataque personal. Jessica se recostó en su silla, cruzó las piernas y esbozó una sonrisa calculada, la misma que había usado cientos de veces para socavar sutilmente a sus invitados. «Mira, Clint», comenzó con un tono ligero, juguetón, pero cargado de condescendencia. «Respeto tu carrera, de verdad, lo hago. Pero, ¿no crees que ya es hora de dar un paso al costado? Tal vez dejar que la generación más joven tome la delantera». La audiencia rió nerviosa. Algunos percibieron el cambio de un debate a un ataque disfrazado de broma. Jessica sonrió con autosuficiencia, sintiendo que recuperaba el control. Este era el movimiento que siempre funcionaba: hacer que el invitado pareciera obsoleto, irrelevante, fuera de su época. Pero Clint solo inclinó ligeramente la cabeza, dejando que una sonrisa lenta y confiada se dibujara en su rostro. Él había visto esto antes, y sabía exactamente cómo manejarlo. Clint dejó que el momento respirara. No se apresuró, no reaccionó. En su lugar, asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras de Jessica. Luego, con una voz firme, tranquila, pero afilada como una navaja, habló. «Qué curioso. Recuerdo cuando la gente solía respetar a sus mayores en lugar de intentar reemplazarlos». La audiencia estalló. La sonrisa de Jessica desapareció. Antes de que pudiera recuperarse, Clint se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada penetrante clavada en ella. «La sabiduría no caduca, cariño». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Solo es ignorada por quienes creen que ya lo saben todo». Jadeos, aplausos, murmullos. La dinámica de poder había cambiado por completo. Jessica abrió la boca buscando una respuesta rápida, pero no salió nada. Estaba desconcertada, completamente fuera de balance. La audiencia ya no estaba de su lado. Las cámaras captaron todo, y el momento que se volvería viral acababa de suceder. La entrevista ni siquiera había terminado y la internet ya había decidido quién había ganado. Dentro del estudio, Jessica Lange permanecía con el rostro impasible, aún recuperándose de las últimas palabras de Clint. Pero afuera, era un incendio. Alguien en la audiencia en vivo ya había recortado el momento y lo había subido a Twitter. En cuestión de minutos, el video estaba explotando en las redes sociales. Tendencia número 1. Número Clint Clapback. Clint Eastwood le da una lección a presentadora progresista en una entrevista brutal. Jessica Lange se arrepiente de intentar humillar a Clint Eastwood. La leyenda de 94 años destruye la narrativa woke de los medios. Las reacciones inundaban la red. Por esto la sabiduría de la vieja escuela siempre importará. Jessica lo intentó, pero Clint es otra categoría. Siguen subestimando a estas leyendas y siguen perdiendo. ¿Notaron cómo se quedó sin palabras cuando él le dijo la verdad en la cara? Los comentaristas de YouTube se apresuraban a desglosar el momento. Los podcasters analizaban cada palabra y los canales de reacciones repetían el segundo exacto en el que Jessica perdió el control. Incluso los medios tradicionales no podían ignorarlo. Para la mañana siguiente, todos los grandes medios estaban cubriendo el intercambio. Algunos elogiaban a Clint. Eastwood demuestra por qué la masculinidad real es atemporal. No puedes cancelar a una leyenda, solo recordarle al mundo por qué lo respeta. Otros se apresuraban a defender a Jessica. Un momento desafortunado para la presentadora. Fue atacada injustamente en línea. Jessica Lange desafió valientemente ideas anticuadas, pero recibió una respuesta tóxica. Pero la internet ya había tomado una decisión. Jessica Lange estaba conmocionada. La misma audiencia que antes la vitoreaba ahora comenzaba a cuestionarla,
preguntándose si realmente era tan aguda como parecía. ¿Y Clint? No había ni un solo tuit, ni una declaración, ni una celebración. Porque no la necesitaba. Dentro de la sede del equipo de Jessica se había desatado el pánico. Los correos volaban de un lado a otro. El Departamento de Relaciones Públicas se apresuraba a contener el daño, tratando de elaborar una respuesta que pudiera cambiar la narrativa a favor de Jessica. Declaración oficial. Si bien respetamos la carrera y las perspectivas del señor Eastwood, es importante tener conversaciones que reflejen el progreso y la inclusión. Fomentamos el diálogo abierto sobre la evolución de los valores sociales. Traducción: perdieron, y lo sabían. Intentaron presentar el momento como problemático y desactualizado, pero no funcionó. Porque la conversación ya los había superado. El debate había dejado de ser solo Jessica versus Clint y se había convertido en algo mucho más grande. ¿Estamos demasiado ansiosos por descartar los valores de la vieja escuela? ¿La dureza realmente está obsoleta o sigue siendo necesaria? ¿Qué pasó con el respeto por la sabiduría y la experiencia? Clint había entrado a ese estudio esperando una entrevista normal. En su lugar, desató un debate cultural. ¿Y la mejor parte? Ni siquiera tuvo que decir una palabra más. Mientras las cadenas de televisión, los comentaristas y los guerreros de las redes sociales diseccionaban cada segundo del intercambio, Clint simplemente siguió con su vida. Una semana después, un periodista lo encontró afuera de un café en Carmel, California. «Señor Eastwood, ¿tiene alguna respuesta sobre la entrevista viral?» Clint ajustó su chaqueta, tomó un sorbo de su café negro y sonrió de lado. «¡No!» Y, tal como había llegado, se alejó tranquilamente. Porque las verdaderas leyendas no se explican. No discuten, no necesitan ganar en Internet, simplemente se mantienen firmes. Y, a veces, eso es todo lo que se necesita para recordarle al mundo por qué la fortaleza, la sabiduría y la integridad siempre importarán. ¿Quieres escuchar más sobre esto? Entonces, haz clic en el video de la derecha, que es aún más impactante.